Dicen que esta es la hora más difícil para un conferencista. De siger, at det her tidspunkt, det er det sværeste for konferencisten og ligesom Después de una rica comida, efter en godt måltid poder mantenerlos og ligesom despiertos. vedvarende have folk og bevare og være vågne. Después de una rica lasaña, En god lasagne, una bendición. det var en velsignelse. El tema que hoy quiero tocar es acerca de la reforma protestante. Så det tema, jeg gerne vil tage fokusere på nu, det er reformationen. Protestantisk reformation. Muchas veces como iglesia cristiana Mange gange som den kristne kirke, ignoramos muchos de los principios de la reforma protestante y cómo se fue. så glemmer vi principperne, eller hvordan det begyndte med reformationen, Y el impacto que tiene en nuestra sociedad hasta el día de hoy. og hvilken indflydelse den har på vores samfund den dag i dag. Para muchos sectores sociales, For mange forskellige sektioner i vores sektorer i vores samfund i dag, y aún para la iglesia, la reforma protestante solo fue una reforma religiosa. så var reformationen bare en religiøs reformation. Pero no fue tan solo una reforma religiosa, Men det var ikke bare en reformation, som var religiøs, sino fue una reforma social, económica y política men det var også både en reformation, som var politisk og social og økonomisk, que cambió totalmente el mundo hace 500 años. og virkelig forandrede verden de 500 år frem. Cuando un monje agustino en 1517, Når den her augustinske munk i 1517, exactamente el 31 de octubre, lige præcis den 31. oktober, clavó las 95 tesis en la catedral de la iglesia de Gutenberg, Gutenberg, Alemania. så satte han de her 95 tesis op på kirkeporten i Gutenberg. En Alemania, Ja, i Tyskland, ja. produciendo un cambio total y radical en la humanidad. Og det skabte simpelthen en total radikal forandring i vores humanistiske verden. Mucha gente pregunta o llega a preguntar, Der er mange, der ligesom spørger i dag, ¿por qué tengo que saber algo que pasó hace muchos años? hvorfor skal jeg egentlig vide noget om noget, som skete for så mange år tilbage? Yo todavía no nacía. Jeg var ikke engang født dengang. ¿O hay alguien que tenga más de 500 años? Er der måske forresten en, der er mere end 500 år til stede her? Ni siquiera mi padre o mi abuelo vivió en esa época. Ikke engang min far eller min bedstefar var født dengang. Pero la verdad es que es muy importante saber la historia. Men det er faktisk ret vigtigt at kende historien. Y para el pueblo judío era muy importante las fiestas judías. Og for det jødiske folk er det meget vigtigt med de forskellige jødiske fester. Porque les recordaba mucho de su historia. Fordi de minder dem om deres historie. Entonces, un día yo me pregunté, ¿por qué es importante la historia? Og så spurgte jeg mig selv, hvorfor er det egentlig så vigtigt med historien? Y encontré 3 verdades. Og så fandt jeg 3 sandheder. La historia es un hecho del pasado. Historie er en realitet i fortiden, Que te da una identidad en el presente som giver dig en identitet i det, vi står i nu, y que te proyecta al futuro. og som hjælper til at projektere fremad. Ese es el propósito de la historia. Det er formålet med historie. Hablarte de un hecho del pasado Og tale om noget, som er sket før, que te dice quién eres tú hoy som siger, hvem er du i dag, y que te proyecta a un futuro. og som projekterer dig fremad mod fremtiden. Entonces, es importante que entendamos el contexto de la reforma protestante Så det er vigtigt, at vi forstår ligesom konteksten af reformen. para que entendamos lo que hoy quiénes somos como iglesia de Cristo Hvem er vi som kirke i Kristus? y que nos proyecta el propósito de Dios en el futuro. Og vi så er på den måde er i stand til at projektere vores mål fremad. Como les dije, la reforma protestante no tan solo fue un hecho religioso religioso, Som jeg sagde, så var det altså reformationen ikke bare en religiøs ting, pero fue un hecho social, económico, político y cultural men det var altså både økonomisk, socialt og politisk en realitet, que ha producido lo que hoy somos como nación. som i dag er det, som gør, hvem vi er som nation i dag.
Hombres como Calvino, Zwinglio, Lutero Mænd som Calvino, Zwinglio og Martin Luther quisieron regresar a las verdades bíblicas de la cristiandad. de ville gerne vende tilbage til Bibelens sandheder i den gamle sandheder. La reforma protestante se debió a acerca que la cristiandad en el siglo XVI se había corrompido. Fordi at kristendommen i det 16. århundrede var blevet helt korrupt. Había corrupción espiritual, moral dentro de la iglesia. Der var en korruption både i det moralske og det i lo espirituelle, también. Sí. Og i det åndelige. Dentro de la iglesia por los principales líderes que la dirigían. Igennem de principielle ledere i kirken. Cuando hablo de era la iglesia cristiana. Når jeg siger, den kristne kirke, Porque se había desviado de los principios de la escritura. fordi kirken havde afveget fra skriftens lære. Se había desviado de los principios de las enseñanzas de Jesús. De havde afveget fra de principper, som Jesus lærte. Siguiendo una serie de costumbres y dogmas de hombres ajeno a los propósitos de Dios. De fortsatte nogle principper, nogle dogmer, som mennesket havde skabt. Por eso se debió la reforma protestante. Det er derfor, at opstår der reformationen. No tan solo había corrupción espiritual, Ikke bare var der en korruption i det spirituelle, pero la forma en que la gente practicaba el cristianismo era alejado de la verdad. og dem, som udførte og praktiserede kristendommen, var langt fra den åndelige virkelighed. Había una serie de dogmas o reglamentos que los cristianos seguían, Der var nogle dogmer og nogle regler, som de kristne fulgte, muy alejado del propósito de Dios para la vida del hombre. langt fra det formål, som Gud havde bestemt for mennesket. Mucha gente piensa, muchos de los católicos dicen o mencionan Altså, mange katolikker siger eller nævner, que la reforma protestante produjo la división de la iglesia cristiana. de ligesom siger, at protestantismen og reformationen delte Guds kirke. O la división del catolicismo. Eller delte den katolske kirke. Pero no era cierto, ya la iglesia y el papado estaba dividido. Men det er faktisk ikke sandt, fordi faktisk var den katolske kirke og hvad skal vi kalde pavedømmet allerede delt på det her tidspunkt. Si estudiamos un poco de la iglesia en el año 1400, Så når vi kigger tilbage på 1400, encontramos que había dos papas, uno en Roma y otro en Francia, så var der faktisk 2 paver, en i Frankrig og en i Rom, que continuamente vivían teniendo guerras. som kontinuerligt havde krige imellem sig. Y hubo un concilio Og der var et koncilium, después de este enfrentamiento entre el Papa de Francia y el Papa de Roma, efter den her konfrontation mellem paven i Frankrig og i Rom, que nombraron un tercer Papa. og så valgte man en tredje pave. Y este tercer Papa Den her tredje pave, excomulgó a los otros dos. og han ligesom hængte de andre 2 op. Y los otros dos papas De 2 andre, excomulgaron al primero. y le colgaron el primero. O excomulgaron al que les había excomulgado. Og så, al tercero, más bien. så kastede de så den tredje ud. Cuando estudiamos esto en la historia de la iglesia, Når vi ligesom læser det her i historien, kirkens historie, obviamente que encontramos una gran división dentro de la cristiandad en su så tiempo. oplever vi selvfølgelig en stor splittelse ind i den kristne kirke. Un papa excomulgándose a otro Den ene pave, som skubber den anden ud y haciendo guerra con otro og laver krig med en anden, y tratando de tener mayor poder político y económico uno más que otro. og kæmper for, hvem der har den største magt og indflydelse i forhold til den anden. Eso está muy lejos de tener una iglesia unida. Det er i hvert fald meget langt fra at have en kirke, der er i en åndens enhed. Los católicos dicen que la reforma protestante produjo la división de la iglesia. Så den katolske kirke siger, at den reformationen delte med kirken. Pero la verdad es que la iglesia ya estaba dividida desde hace un siglo. Men realiteten er, at kirken faktisk allerede var delt gennem 100 år. La forma en que los cristianos de su tiempo vivían el evangelio Den måde, som folk levede på i den her tid, era una serie de costumbres
costumbres y ritos que eran contrarios a la escritura. Det var en hel masse vaner og kutymer og religiøse riter, som var meget langt fra, hvad Bibelen lærer. Estaba cargado de peregrinaciones y procesos que hacían los cristianos para agradar a Dios. Og de havde alle de her sådan, pilgrimsvandringer og andre religiøse som de gjorde for at glæde Gud. A principios del año 1500 I begyndelsen af 1500, existían muchas reliquias så var der mange forskellige religier, que en el contexto del cristianismo en su época, som i det her forståelse af konteksten af den her tid, si alguien quería vivir un cristianismo que agradara a Dios, hvis der nogen, der ville lave en kristendom, som var til glæde for Gud, debía de visitar estas reliquias. så var man nødt til at besøge de her forskellige religier. Ahora, ¿qué es una reliquia? Hvad er et religie? Una reliquia era cualquier cosa que pertenecía a una persona que había muerto. Det er altså noget, som havde tilhørt en person, som nu var død. Podía ser parte de su vestidura, Det kunne være noget af deres tøj, parte de su cuerpo, noget af deres krop, o cualquier cosa que él hubiese tocado o utilizado. eller måske noget, han har rørt eller brugt. Entonces, la cristiandad en su tiempo, Kristendom på det tidspunkt. si alguien quería agradar a Dios, Så hvis nogen ville glæde Gud, debía de visitar la reliquia de los santos. så var man nødt til at besøge de her religier, de helliges religier, helgenernes religier. Y existían todo tipo de historias ajenos a la Biblia, Og der findes mange historier, som har ikke noget som helst med Bibelen at gøre. pero que la gente utilizaba porque quería agradar a Dios. Men de brugte dem her, fordi de ville jo gerne glæde Gud. Una de esas reliquias que comúnmente utilizaban en esa época Et af de religier, som er meget brugt på den her tid, es que existía la cabeza de la Madre de María, at der eksisterede faktisk Marias mors hoved. llamada Santa Ana. Santa Ana hed hun. Y lo interesante es que alguien escribió Og det interessante var der en, der skrev, que en Roma at Rom, estaba la cabeza de Santa Ana, der var jomfru Annas hoved, pero también en una parte de Alemania estaba su cabeza. men faktisk var den helgens Annas hoved også i Tyskland. Y alguien burlándose de esta religiosidad Så derfor er den her skribent gør sig lidt grin med, at hendes hoved både er i Tyskland og nede i Rom. llegó a decir: Og så han sagde så, María tenía dos madres o una madre con dos cabezas. Maria havde enten 2 mødre, eller også en mor med 2 hoveder. Porque en dos países diferentes se decía que tenía la cabeza de Santa Ana. For 2 forskellige lande hævdede, at de havde Marias mors hoved. Tan solo por ejemplo, en Alemania Bare i Tyskland existían más de 500 dientes de Jesús. var der mere end 500 af Jesu tænder. Yo creo que Jesús tenía una boca tan grande Jesus må have haft en meget stor mund, que tenía 500 som dientes. havde 500 tænder. Suena gracioso, Det lyder meget sjovt. suena absurdo, Det lyder absurd. pero hace 500 años, Men for 500 år siden, si tú querías agradar a Dios, hvis du gerne ville glæde Gud, tenías que visitar esas reliquias, så var du nødt til at besøge de her religier. porque eso manifestaba tu fe y tu consagración a Dios. På den måde så manifesterer du din tro og ønskede at udtrykke din glæde for at tjene Gud. También existían lugares Der var også nogle steder, donde tú podías visitar som du kunne besøge. parte de la paja de donde Jesús, del pesebre donde Jesús nació. Hvor man for eksempel kunne finde det korn eller hø, hvor Jesus var blevet født. O un puñado de tierra Eller en håndfuld jord, donde los ángeles se pararon cuando anunciaron a los pastores el nacimiento de som er Jesús. lige præcis den jord, hvor at englene stod på, da de forkyndte hyrderne, at Jesus var blevet født. Yo sé que tú te estás preguntando, ¿eso es verdad o es chiste? Er det her virkelig sandheden, eller er det bare noget for sjov, du fortæller? No, era verdad. Nej, det er sandheden. Era la forma en que hombres y mujeres se acercaban a Dios. Det var på den her måde, folk nærmede sig Gud.
Porque la enseñanza en ese tiempo, Fordi læreren på det her tidspunkt, completamente alejado de la escritura, fuldstændig afveget fra skriften, es que tú te deberías de acercar a Dios acercándote a esa reliquia de los santos. at du kom tættere på Gud ved at komme tættere på de her relikvier. Y entre más reliquias poseyeras, Og jo flere religier du kunne komme ind más tæt på, asegurabas tu entrada en el reino de los cielos. jo større chance var der for, at du kom ind i Guds rige. Esto obviamente produjo una gran corrupción económica, moral y espiritual. Dette producerer selvfølgelig en stor korruption omkring økonomisk korruption på grund af alt det her. Reyes y señores Konger og herremænd pagaban gran cantidad de dinero betalte en stor formue por adquirir las mayores reliquias posibles for at tilegne sig jo den største mængde mulige religier, para asegurar su entrada en el reino de los cielos de ellos y de su familia. for at de så havde en adgang til at komme op i himlen, og både for dem og deres familier. Ese era el nivel de cristiandad que se vivía a principios de 1500. Det var den form for kristen, der vi så i begyndelsen af det 15. århundrede. Pero hubo líderes como Calvino, Zwinglio y Lutero Men der var nogle mænd som Calvino, Zwinglio og Luther, que se levantaron diciendo esto va en contra de lo que enseña la escritura. som stillede sig op og sagde, det her det går simpelthen imod, hvad Guds ord lærer os. Déjeme hablar un poco de historia más específica. Jeg tillader mig at tale lidt mere specifikt om historie. Martín Lutero es un monje alemán agustino, Martin Luther, som var en augustinsk munk, hijo de unos padres que eran minero, hijo de un padre minero, Ham Lutero. altså Luthers far var en minearbejder. Nació en 1492. Han blev født i 1492. Cuando Martín tenía 7 años de edad, Da Martin Luther var 7 år, sus padres lo enviaron a estudiar a una escuela, su educación formal. så sendte ham så i skole for at modtage sin officielle undervisning. Yo sé que para nosotros en pleno siglo XXI, Jeg ved godt for os i det 20. århundrede, que un padre se preocupe por la educación de sus hijos es algo normal. er det normalt, at vi som forældre bekymrer os for vores børns uddannelse. Todos nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela para que sean formados y educados. Vi sender alle sammen vores børn i skole, for at de kan blive formeret eller dannet og undervist En el siglo XXI. i her i det 21. århundrede. Pero en el siglo XVI no era así. Men i det 16. århundrede var det ikke sådan. Hablando específicamente de Alemania, Når vi taler specifikt om Tyskland, el 85% de los alemanes no sabían leer ni escribir. 80% af indbyggerne forstod ikke at læse. Entonces, que alguien estudiara era algo inaudito. Men altså, at nogen studerede, det var helt usædvanligt. A la edad de 14 años, Martín Lutero entró a lo que sería la high school o la preparatoria. Okay, som 14-årig, så kom man ind på gymnasiet. A la edad de 19 años se graduó en licenciatura en artes. Og som 19-årig, så fik han en titel af dybere kunstforståelse. Ahora, que un joven a los 19 años tuviera una licenciatura, Det er sådan, en ung mand kunne få et licenciatur. Jeg skal lige sige, at man i den spanske o sprog, estuviese en una så får universidad, man sin uddannelse, og så licenciatur, det er noget, som man får oven på det, når man har fået sin uddannelse. Det er en slags grad, kan man sige. era el menos del 1% de los europeos que llegaba a ese nivel educativo. Altså for en idé om det, så er det kun 1% af europæerne, som fik en licenciatura på det her tidspunkt. Ahora, eso mismo pasó con Calvino, con Zwinglio y con Lutero. Og det skete for dem alle tre, både for Calvin og Ungero og Martin Luther. Eran gente que empezó a prepararse para producir cambios, no tan solo espirituales, pero sociales en su época. Folk, som rejste sig op og ønskede at studere sig, forberede sig for at producere en forandring i samfundet. La historia Også socialt. cuenta que en 1505 Historielærerne siger, at i 1505
Martín Lutero estaba estudiando leyes o para ser abogado. Så studerede han til at blive lovende og for at blive advokat. Regresaba de visitar a sus padres a la ciudad de Erfurt. Og han var på vej hjem til sine forældre fra Erfurt. En una noche tormentosa de tormenta estuvo a punto de morir. Ja, så var der en kæmpe storm, og han var lige ved at dø. Y él hizo una promesa Og han gjorde et løfte, que si él llegaba a sobrevivir, at hvis han overlevede, le prometió a Santa Ana så lovede han helgen Santa Ana, el entendimiento de lo que era una espiritualidad en su época. som var meget typisk for den tid. Él se metería al monasterio de los agustinos para servir a Dios. Så ville han indskrive sig som munk i Augustinerordenen. Entonces fue cuando en julio de 1505 que él entró al monasterio de los agustinos. Så det var i 1505, at han blev munk i Augustinerordenen. 2 años después se graduó como sacerdote católico. Og 2 år efter, så bliver han præst i den katolske kirke. Y empezó cada vez una hambre mayor de conocer la verdad. Og der opstod en stadig større hunger i hans hjerte efter at kende sandheden. Él cada vez se sentía más sucio. For hele tiden så følte han sig mere og mere beskidt. Entonces empezó a seguir todas las reglas del monasterio al que él entró. Så han fulgte alle disse forskellige regler, som klosteret udstedte. Pasando horas de ayuno y oración prolongados. De har mange timer i både bøn og i faste og forlænget. Con el único objetivo de agradar a Dios. Med det eneste formål at glæde Herren. Uno de sus maestros les dijo. Så en af lærerne, hans lærer, siger til ham. Lo que pasa es que tú necesitas ir a la ciudad de los papas. Det du har behov for, det er, at du skal tage til pavernes by Rom. Porque cuando tú vayas a Roma, la ciudad de los papas, for når du tager til Rom, pavernes by, tú encontrarás paz para tu alma. Så finder du fred for din sjæl. Y diciembre de 1510 hace un viaje de Alemania a Roma a dejar una documentación de su orden. Så rejser han i december 1510 fra Tyskland og ned til Rom med et papir på, at han kan komme derned. Cuando él llegó a Roma, så når han kommer ned til Rom, se decepcionó por la corrupción moral y espiritual que existía. Så blev han meget skuffet over al den korruption, han mødte der. Pero había puesto en su corazón una manda o una promesa. Men han havde sat sig for et løfte i sit hjerte, noget han ville, når han kom dertil. De subir las escaleras de la escalinata de San Pedro en Roma de rodillas. At han ville kravle på knæene op af trapperne til Sankt Peterskirken. Mientras él hacía esto, mens han gjorde dette, en su mente empezó a surgir la voz, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo så por la kom der fe en vivirá. stemme i hans hoved, som sagde, ja. Porque previamente él había estado estudiando o leyendo las escrituras. For inden det, han lavede den rejse, han studeret Guds ord. Regresó a Alemania con una decepción sobre lo que había encontrado en Roma. Så han rejste hjem fra Rom med en stor skuffelse over al den korruption, han havde set i der. Empezó a estudiar el libro de los Salmos y encontró a Cristo en los Salmos. Og begyndte at studere salmernes bog og fandt Kristus der. Y entre 1514 y 1515, mellem årene 1514 og 1515, él empezó a hacer un comentario al libro de los Romanos. begynder han at lave nogle kommentarer til Romerbrevet. Unos años después escribe Og nogle år efter skriver han, que cuando él llegó a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, at når han kommer til det første kapitel, vers 16 og 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, for der står, jeg skammer mig derfor ikke ved evangeliet, porque es poder de Dios. for det er en Guds kraft. Porque en el evangelio Jamen, han sagde kun det, så derfor fortsætter jeg ikke. la justicia de Dios se revela por fe y para fe. At Guds retfærdighed åbenbares ved tro. Escribió después que cuando llegó a esa parte, Når han kom til den her del, sintió que nació de nuevo.
så følte han, at han blev født på ny. porque sus pecados ya no eran suyos, Fordi synderne, som var i hans liv, var ikke længere hans. sino de Cristo. De var lagt over til Kristus. Y la justicia de Cristo llenó su corazón Og Kristi retfærdighed fyldte hans hjerte. de una profunda paz. Og med en meget dyb, gennemtrængende fred. El entendimiento del libro de los Romanos, el entendimiento del libro de Den los er Romanos altså forståelse, han får for Romerbrevet. produjo un cambio radical en su vida. Producerede en total forvandling i hans liv. Entre 1516 y principios de 1517, Og så fra 1516 til begyndelsen af 1517, él empezó a escribir el comentario del libro de los Gálatas, så begyndte han at skrive en kommentar til Galaterbrevet, donde hace la defensa de la fe y de la salvación. hvor han laver et forsvarstale for troen. Y mientras él estaba descubriendo la escritura, Og mens han ligesom opdagede skriften, porque hace algunos años él se había graduado como doctor en las Sagradas Escrituras, fordi lige der nogle år før, der var han blevet doktor i forståelse i Guds ord. era el conocedor de las Escrituras, o era el hombre que más conocía las Escrituras en su tiempo. Han var den mand, som kendte bedst Guds ord i sin tid, samtid. El entendimiento de las Escrituras empezó a cambiar su vida. Så denne her forståelse af Guds ord begyndte at forvandle hans liv. Mientras esto producía en su vida, Så det her, det producerede i hans liv. el Papa León X Så giver paven, quería reconstruir la Catedral de Roma. så vil han gerne bygge en ny katedral i Rom. Para eso implicaba una gran suma de dinero. Men for at kunne bygge den her katedral, så var han brug for en stor mængde af penge. Como no tenía el suficiente dinero para este proyecto, Eftersom han ikke havde nok midler til det her projekt, al Papa se le ocurrió una gran idea. så fik paven simpelthen den her store, rigtig gode idé. Es la venta de indulgencias. Det er at sælge afladsbrev. ¿Qué era una indulgencia? Hvad er et afladsbrev? Era un certificado Det var en slags certifikat, expedido por el Papa, som var underskrevet af paven, el cual te liberaba de unos años en el purgatorio. som ligesom frigav dig nogle år fra skærsilden. ¿En el qué? Skærsilden. ¿En el qué? Purgatorio. En el purgatorio. En dansk siger han skærsilden. Ok. En el purgatorio. I skærsilden. ¿Qué es el purgatorio? Hvad er skærsilden? Te liberaba de algunos años en el purgatorio. Men du blev jo fri fra skærsilden. Nogle år i skærsilden. ¿Pero qué es el purgatorio? Men så er det store spørgsmål, hvad er skærsilden? En esa época, På dette her tidspunkt, los cristianos no le tenían mucho miedo al infierno. så var man faktisk ikke så bange, så var de kristne faktisk ikke så bange for helvedet. Porque el infierno era para la gente muy, muy mala. For helvede, det var for dem, som var virkelig dårlige. Pero muy mala. Virkelig Que dårlige. nunca en su vida había ido a la iglesia. Som aldrig havde sat sin fod i kirken. Que nunca había sido bautizado. Som aldrig var blevet døbt. El infierno era para ellos. Det var for dem. Pero la gente le temía más al purgatorio. Men man var mere bange for skærsilden. El purgatorio era un lugar de purificación de pecados. Det var et sted, hvor man ligesom blev renset for sin synd, Antes de llegar al cielo. inden man kom til himlen. Entonces, una persona Altså en person, que alguna vez había asistido a la iglesia som engang havde kommet i kirken, o que había sido bautizada, eller som var blevet døbt. no iba al infierno, sino al purgatorio, Han kom altså ikke i helvede, men kom i skærsilden. donde purificaba sus pecados. Så ville hans synder blive renset der. Pero ¿de dónde salió el purgatorio? Men hvor opstår tanken om skærsilden? En la Biblia no estaba el purgatorio. Skærsilden er ikke nævnt i Bibelen. ¿Pero de dónde salió el purgatorio? Hvor kom så skærsilden fra? En el año 1304, År 1304, un escritor en forfatter, llamado Dante Alighieri hed Dante Alighieri. escribió un libro llamado La Divina Comedia. Han har skrevet en bog, der hedder Den guddommelige komedie. Este libro de la Divina Comedia Den her guddommelige komedie, habla de la historia
taler om historien, del infierno, om helvedet, el purgatorio om skærsilden y el paraíso. og paradis. Y esas tres áreas, el infierno, el purgatorio y el paraíso, At de her tre områder, altså helvede, skærsilden og paradis, le gustó a la Iglesia Católica det kunne den katolske kirke godt lide. y tomó como doctrina Og så tog det ligesom en doktrin, el purgatorio. skærsilden. Y la gente en principio del año 1500 Og folk der i begyndelsen af 1500, le temía mucho al purgatorio, de var virkelig bange for skærsilden. aunque no era bíblico, Selvom det ikke var bibelsk, si era una doctrina. så var det en doktrin. Aunque no estaba en las escrituras, Selvom det ikke stod i skriften, sí estaba en la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia. men det var i den her bog af Dante Alighieri, guddommelige komedie. Entonces, cosas que eran literarias o arte, Noget, som man tog fra en bog, som var et kunstværk, en roman. la tomaban como doctrina dentro de la iglesia, Det tog man som en doktrin i kirken, produciendo desvíos bíblicos. som producerede en afvigelse fra det, som Bibelen lærer os. En ese tiempo llega un monje, Juan Tixel, Og på det her tidspunkt, så kommer der så den her munk, Johannes Pixel, donde vive Martín Lutero, ja. donde Der hvor pastorea Martín Lutero, Martin boede. diciendo que si alguien compra esta indulgencia, Og hvis der var nogen, der købte de her afladsbreve, saldrá inmediatamente del purgatorio para ir al paraíso. så sprang man direkte, så undgik man direkte simpelthen skærsilden og kom direkte i himlen. Martín Lutero, siendo un erudito de la escritura, Men Martin Luther, som var jo kendte Guds ord, entendiendo lo que dice Romanos, que somos salvos mediante la fe y la gracia de Dios, som har forstået, at vi er frelst på grund af Guds nåden og retfærdighed, y que el libro de Gálatas habla de la defensa del evangelio, og Galaterbrevet, som taler om forsvaret for evangeliet, donde somos salvos por gracia, no por obras, hvor vi er frelst ved nåden og ikke ved gerninger, clava las 95 tesis donde menciona que no es bíblica la venta de indulgencias. så er det, at Martin Luther går hen og hænger de her sådan berømte 95 teser op, hvor der står, at det her med skærsilden er ikke bibelsk. Eso hace que la iglesia empiece a retornar a la escritura. Og det gør, at kirken så begynder at vende tilbage og vende blikket tilbage mod skriften. Y Martín Lutero, siendo un erudito en las Sagradas Escrituras, Og Martin Luther, som jo var virkelig grundfæstet i Guds ord, llama a un debate bíblico sobre la escritura. han indkalder simpelthen til en bibelsk debat omkring skriften. La respuesta de la Iglesia Católica del Papado Og kirkens svar via paven es que se callara y que no dijera eso. sagde, at han skulle tie stille og ikke snakke om det her. Porque el concilio había dicho tal información. Fordi konciliet i Rom havde sagt det her. O el Papa León había dicho esta indulgencia. Fordi pave Leon havde sagt det her. Martín Lutero dice, pero no dice la escritura. Men Martin Luther siger, men det er ikke det, Bibelen siger jo. Para la Iglesia Católica, For den katolske kirke, la base de la Iglesia tiene dos áreas. for den grundlaget for den katolske kirke er to. Lo que dice la tradición Hvad traditionen lærer os, y lo que dice la Biblia. og hvad som Bibelen lærer os. Y el único capaz de interpretar la tradición y la Biblia es el Papa. Og den eneste, som er i stand til at udlægge, hvad traditionen sammenlagt med Bibelen siger, det er paven. Si hay una contradicción entre lo que dice la tradición y lo que dice la Biblia, Så hvis der opstår en modsigelse mellem, hvad traditionen lærer os, og det, som Bibelen lærer os, quien tiene mayor fuerza, den, som så har størst kraft, tú pensarías que es la Biblia, skulle man synes var Bibelen. pero no era la Biblia. Men det var ikke Bibelen. Era lo que decía la tradición. Det var, hvad traditionen lærer. La reforma protestante Den protestantiske reformation produjo los 5 columnas o 5 verdades. producerer de her 5 søjler, 5 sandheder. Solo la escritura,
Bare skriften, solo la gracia, bare nåden, solo la fe, bare troen, solo Cristo, bare Kristus, solo a Dios la gloria. og kun Gud og al ære til Gud. Solo la escritura. Kun skriften. Solo la escritura es la autoridad máxima dentro de la iglesia. Det er kun skriften, som er den maksimale, højeste autoritet i kirken. Cuando yo digo que solo la escritura o solo la palabra de Dios Når jeg siger, at det kun er skriften og Guds ord, tiene la autoridad máxima dentro de la som har iglesia, den maksimale autoritet inde i kirken, para ti es una verdad absoluta. for dig er det en absolut sandhed. Para ti es algo cierto. For dig er det noget sandt 500 años después. 500 år efter. Hoy tú puedes decir amén. I dag kan du sige, amen, Es cierto. det er sandt. La escritura es la palabra de Dios. Bibelen er Guds ord. La escritura contiene la verdad. Skriften indeholder sandheden. Hoy, I dag, gracias a los reformadores. takket være reformationen. Pero hace 500 años, Men for 500 år si siden, tú oyeras hvis du hører que det, solo la Biblia o la escritura contiene la verdad, at det kun er Bibelen, som indeholder sandheden, tú tal vez me verías y dirías que yo soy un hereje, så vil jeg måske nok sige, at jeg var en vranglærer. que estoy diciendo algo que contradice a Dios. Noget, som modsiger Gud. Porque el pensamiento de hace 500 años Fordi tanken for 500 år siden var, es que la máxima autoridad en la iglesia for den maksimale autoritet i kirken, era el Papa y los concilios, det var paven og konciliet, no la escritura. ikke Guds ord. Entonces, cuando Martín Lutero se levanta y clava los 95 Så tesis, når så at Martin Luther, han rejser sig op der og sætter de her 95 teser op på porten, él se está levantando para que volvamos a la verdad de la palabra de Dios, så rejser han sig op for, at vi skal vende tilbage med vores blik på skriften. a la verdad de la enseñanza bíblica. Til den sandhed, som Bibelen lærer os. Durante un tiempo la Iglesia Católica lo estuvo presionando para que declarara que todo lo que había dicho era mentira. Un año? Por varios años. For flere år så pressede han på en katolske kirke for at få dem til at ændre sit syn på, at Bibelen skulle være vores ultimative autoritet. Lo excomulgaron. Men så skubbede de ham ud, Trataron de callarlo, og de forsøgte på at få ham til at holde sin mund, presionarlo. putte ham under stort pres, Porque sus palabras fordi hans ord empezaron a producir un cambio de mentalidad en la época de su tiempo. Fordi hans ord begyndte at skabe en forandring i mentaliteten ud i folk på hans samtid. No tan solo en el ámbito religioso, Ikke bare i den religiøse kontekst, sino social, cultural y político. men også social, kulturelt og politisk. Hay un juicio muy conocido Der er en retssag, meget berømt retssag, que fue el 4 de abril de 1521. som var den 4. april 1500... ¿Cuándo? 1521. 1521. Cuando mandan a Martín Lutero que venga delante del rey Carlos V de Alemania, Hvor at, de beder Martin Luther om at konfrontere sig med kong Henrik... Carlos V de Alemania, ja, det må være Carlos den 5. af Tyskland, que en esa época tenía alrededor de 21 años, som på det tidspunkt var 21 år. tenía 21 años Carlos V, Ja, så det var kongen, Carlos den 5., som var de her 21 år. para que Martín Lutero dijera que se había equivocado en lo que había enseñado y predicado en los últimos 3 años. For han ligesom kom til den offentlige bekendelse, at han havde trådt ved siden af, at han trak sine ord tilbage. Y una de las palabras claves de esa época que ha trascendido Og nogle af de nøgleord, som har gennemtrukket historiens tid fra den tid, fueron, al menos que me convenzas a través de la escritura, hvor han siger, at med mindre, at I via Guds ord overbeviser mig om, mi mente está cautiva a la palabra de Dios. så er mit tankesind bundet til Guds ord. Pero lo que le respondían sus acusadores Men det, som de svarede hans anklager, es que el Papa dijo,
Paven har sagt, Luego el concilio dijo esto. og konciliet har sagt dette her. Y Lutero dijo, no me importa lo que dice el Papa o lo que dice el concilio. Men så siger Martin Luther, men jeg er faktisk ligeglad, hvad paven eller et koncilie har sagt, Sino lo que dice la Escritura. men hvad skriften siger. Pero el Papa mencionó esto otro. Men paven har også sagt det her. Y este otro Papa dijo Og den- este edicto. Og den anden pave, han har sagt sådan her. Y Martín Lutero dice, Så siger Martin Luther, es conocido en la historia og det er kendt i historien, que continuamente los papas se contradicen at det er meget kendt, at de forskellige paver modsiger hinanden. y los concilios dicen verdades opuestas. Og at de her forskellige koncilier også har forskellige sandheder, som modsiger hinanden. Por eso no debe ser la base de nuestra fe o la base de la máxima autoridad en la iglesia. Derfor må det være åbenlyst, at så kan det ikke være den maksimale autoritet for vores kirke. Sino la escritura, solo la escritura debe ser la base de nuestra fe. Derfor må det være kun skriften, som er vores maksimale autoritet for vores tro. Para nosotros decir que la escritura o la palabra de Dios es la base de nuestra fe es algo obvio y natural. Det, at vi siger, at Guds ord er basis for vores tro, er noget helt naturligt for os i dag. Pero es producto de la reforma protestante de Men det- 1517. Men det er jo et produkt af den reformation, der var i 1517. Eso trajo una verdad. Det bragte en sandhed. Después de ese juicio de Martín Lutero en 1521, Efter denne her retssag i 1521 mod Martin Luther, hubo un rompimiento så skete der ligesom noget, der gik i stykker entre el protestantismo y la Iglesia Católica. mod protestantismen og den katolske kirke. El siguiente año, Det efterfølgende år, Martín Lutero termina la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. så afslutter Martin Luther oversættelsen af det nye testamente fra græsk til tysk. Unos años después, en 1534, Nogle år senere i 1533, la traducción completa de la Biblia del griego al alemán. så er der den fuldstændige oversættelse af den græske oversættelse af Bibelen til tysk. Este acontecimiento ha sido uno de los más trascendentes en la historia de la humanidad moderna. Denne her historiske begivenhed er en af de mest gennemtrængende ting i vores historie. Porque cuando Martín Lutero For når Martin Luther traduce la Biblia a un idioma que los alemanes pudieran entender, at Martin Luther oversætter Bibelen til et sprog, som tyskerne kan forstå, no tan solo pone la Biblia al alcance de todos, så ikke bare bliver Bibelen pludselig accessibel for alle, sino lo que produce es un cambio de cultura y de pensamiento en toda una generación. så ændrer det på hele kulturen og måden, man tænker på i en generation. Porque para traducir la Biblia del griego al alemán, For at kunne oversætte Bibelen fra græsk til tysk, quiero recordarles så vil jeg gerne huske jer på, que solo el 15% de los alemanes sabían leer y escribir. at det var jo kun 15% af tyskerne, der kunne læse, Pocos sabían griego en Alemania. og mindre, endnu færre kendte græsk i Tyskland. Solo los grandes señores y gente de universidades podía entender el Det var jo griego. kun for eliten, dem som var helt oppe i toppen af universiteter og sådan. Al Martín Lutero tomar la Biblia y ponerla a un idioma que podían entender los alemanes, Det, at Martin Luther tager Bibelen og gør den forståelig for tyskerne, produce una educación masiva en toda una nación. producerede eller fremskabte et undervisningssystem i hele Tyskland. La historia dice Historien siger, que la gran aportación de este hombre, Martín Lutero, at det, som Martin Luther har været med til at give til Tyskland, al traducir la Biblia a un idioma que podían entender, at oversætte Bibelen til et sprog, som folk kunne forstå, era educar a un pueblo. det var at undervise et folk. Y en unos cuantos años después, Og nogle år senere, Alemania llega a tener el 80% de habitantes que saben leer y escribir. kan 80% af den tyske befolkning begynde at læse. Y esto se debió Og det skyldtes, a que tenían un libro de texto. at de havde en bog, der var på tekst. El libro de texto de los alemanes
Bogen, der var på tekst fra tyskerne, era la Biblia. det var Bibelen. Eso sucedió también en Inglaterra, Det skete også i England, eso también sucedió en Suiza, og det skete i Schweiz, eso sucedió en algunas otras naciones, i også nogle andre nationer, donde la Biblia se tradujo en un idioma hvor Bibelen blev oversat til et sprog, que el pueblo lo podía leer y escribir. at folket kunne læse og skrive. El caso de España I Spaniens tilfælde, fue algo que tenemos que entender. at det er noget, vi må kunne forstå. Vi skal forstå. Aproximadamente en 1553 Omkring 1556, se tradujo la Biblia del griego al español. så oversatte man Bibelen fra græsk til spansk. Existía una Biblia en español, las Sagradas Escrituras en español. Der eksisterede faktisk allerede en bibel, der hed De Hellige Skrifter på spansk. Pero los reyes de España Men kongerne i Spanien prohibieron la lectura de la Biblia. forbød oplæsning af Bibelen. Cualquier persona En hvilken som helst person, española som var spansk, que tuviera una Biblia som havde en bibel y que la leyera og læste i den, era acusado de hereje ville blive anklaget som vranglærer, y muerto en la hoguera. og man blev hængt. Eso provocó que 2 siglos después Og det provokerede 2 århundreder senere, el 80% de los españoles at 80% af spanierne no supieran leer ni escribir. ikke kunne læse eller skrive. Contrariamente Modsat a los países que sí aceptaron la reforma protestante. at de lande, som accepterede den reformationen. Es interesante cómo llegó la reforma protestante a Dinamarca. Det er interessant, hvordan reformationen, den protestantiske reformation kom til Danmark. En muchos países llegó a través de guerra. Mange steder så kom reformationen til landet via krig. No fue así en Dinamarca, Sådan var det ikke i Danmark. porque el rey de Dinamarca Fordi kongen i Danmark, aceptó el protestantismo han accepterede protestantismen. y en Dinamarca no hubo violencia o Og i Danmark var guerra der ikke noget vold por aceptar el protestantismo, for at acceptere protestantismen. sino fue una transición pacífica Det a la var verdad de la escritura. en forandring, passiv forandring, en fredelig forandring. Países que empezaron a leer la Biblia, Pardon? países que empezaron a leer la Biblia, Lande, som begyndte at læse Bibelen, empezaron a progresar económicamente. begyndte at have fremgang, økonomisk fremgang. El primer resultado del protestantismo en las naciones Det første resultat i reformationen i nogle lande, fue la educación del pueblo. det var undervisningen af folket. Las naciones que permitían la lectura de la Biblia De nationer, som tillod, at Bibelen blev oversat, empezaron a ser educados. begyndte at blive undervist. Después empezó a producir progreso económico. Og så kom der en fremgang økonomisk A principios de 1500, i begyndelsen af 1500. el trabajo era considerado como una maldición Så var arbejdet blevet betragtet som en forbandelse por una teología católica på grund af en katolsk teologi, que el trabajo era resultado del pecado de Adán y Eva. fordi at arbejde var en forbandelse af Adam og Evas synd. Entonces se creía en esa época Og det troede man så. que si tú trabajabas mucho, Ja. que si alguien trabajaba Hvis man mucho, arbejdede meget, es que era muy pecador. så var der virkelig en synder. Si no había educación Når der ikke var undervisning, y no había trabajo, og der ikke var arbejde, no había progreso. så var der ikke nogen fremgang. Contrariamente, países protestantes Modsat de protestantiske lande, eran educados så blev de undervist y trabajaban. og begyndte at arbejde. Y eso empezó a producir progreso en las naciones. Og det skabte fremgang i de her lande. En 1756, 1756, 1756, Ja, 1756. se escribió un libro llamado Så blev der skrevet en bog, der hed La riqueza de las naciones Nationernes rigdom por Adam Smith. af Adam Smith. Este hombre, Adam Smith,
era un inglés, Han var en englænder, profesor un profesor de valores, en professor i værdier, que España e Italia vienen y le dicen, og så kommer Spanien og Italien og siger, ¿por qué hay naciones que prosperan hvorfor er der lande, som har fremgang, y otras naciones pobres? og nogle andre lande, som er fattige? ¿Por qué Dinamarca, Hvorfor Danmark, Alemania, Tyskland parte de Francia og en del af Frankrig e Inglaterra og England, están prosperando og económicamente? de har fremgang økonomisk, Y en cambio España, modsat Spanien, que está quitando mucho de la riqueza de América, som simpelthen tager så meget rigdom fra Amerika, cada día son más pobres. de bliver fattigere. En este libro, La riqueza de las naciones, I den her bog, der hedder Nationernes rigdom, de Adam Smith, af Adam Smith, llega a esta conclusión. han kommer til den følgende Es konklusion. muy fácil. Det er meget let. Las naciones que leen la Biblia De lande, som læser Bibelen, es inevitable que prosperen. de vil utvivlsomt have fremgang. Pero naciones que tienen prohibida la lectura de la Biblia, Men de lande, som forbyder, at man læser i Bibelen, como Italia, for eksempel Italien, Portugal Portugal y España, og Spanien, son cada vez más pobres. de bliver hele tiden mere og mere fattige. ¿Qué produjo la reforma protestante? Hvad producerede reformationen, den protestantiske reformation? Educación de un pueblo Uddannelse af et folk y prosperidad. og fremgang. Porque solo la escritura For det er kun skriften, puede cambiar tu mentalidad. kan ændre din mentalitet. Vámonos a un tiempo de break Vi tager lige en pause, y continúo hablando de algunos principios de la så kommer reforma jeg til at snakke om nogle principper i reformationen, y cómo se puede aplicar en nuestro og tiempo. hvordan vi kan implementere det i vores liv.